En este encuentro vamos... Ahí está. Bienvenidos a todos, como dijimos, a este segundo encuentro de las capacitaciones formales del Grupo Medihome. En este encuentro de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos asistenciales en internación domiciliaria, basándonos en el paciente y su entorno, y vamos a estar hablando de prevención de caídas, de movilización del paciente y de ejercicios físicos a nivel general. Vamos a pasar a la siguiente. Que no se me está... Disculpen, problemas técnicos. No hay problema. A ver. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a hablar del paciente y su entorno, en lo que refiere al domicilio del paciente principalmente. Vamos con la siguiente. Y bueno, para hablar del paciente y su entorno tenemos que primero conocer lo que es el proceso de envejecimiento y la definición, que tiene que ver con la pérdida de la vitalidad, que implica un aumento de la vulnerabilidad ante cualquier agresión y que conduce a último término a la muerte. Esa es la definición de envejecimiento, y entendemos por vitalidad a la capacidad que tiene el organismo para realizar sus distintas funciones biológicas. Existe lo que conocemos como un envejecimiento fisiológico o eugérico, que es aquel que permite a la persona una buena adaptación al medio o al entorno que lo rodea, que eso es lo que vamos a estar hablando en esta charla, y también un envejecimiento patológico, que son justamente aquellos cambios que se producen por distintas enfermedades que pueda tener nuestro paciente y que no consiguen poder adaptarse al entorno. Vamos con la siguiente. Bien, pasamos. La adaptación entonces al entorno debe tener tres premisas fundamentales, que son la comodidad, la seguridad y la movilidad. Eso es lo que le tenemos que estar brindando al paciente cuando nos tenemos en la cabeza la idea de poder generar una adaptación en el entorno. Y estas adaptaciones obviamente van a estar respetando las necesidades individuales del adulto mayor, teniendo en cuenta los aspectos funcionales, los aspectos sanitarios y de seguridad, que luego van a llevar a la mejora en el autoestima del paciente, a su dignidad y a la independencia. Todas estas modificaciones obviamente van a variar considerablemente en cada caso, ya que cada paciente es distinto y va a tener distintos grados de dependencia. Pasamos a la siguiente. En líneas generales, las situaciones, digamos, con que nos vamos a enfrentar cuando estamos en un domicilio con un paciente que requiere de que su entorno sea adaptado, tenemos que tener en cuenta simplificar el ambiente al máximo, esto es, cuantos menos muebles haya, mejor. Eliminaremos los muebles que estén inestables o que tengan esquinas con los que el paciente pueda tropezar o lastimarse. Vamos a evitar las alfombras sueltas, los patines, los pisos encerados o resbalosos. Mantener una buena iluminación de la habitación y de los espacios que el paciente se mueva, y colocar barras de apoyo en donde se requieran, por ejemplo en el baño, y tener un timbre al alcance. Siempre es bueno cuando estar, digamos, atentos a que el paciente tenga algún tipo de emergencia o que necesite de nuestra ayuda. Seguimos. Vamos a seguir hablando sobre lo que son las actividades de la vida cotidiana o las actividades de la vida diaria, y estas son las que la persona dedica al cuidado del cuerpo y que se relacionan con su supervivencia, como es el baño, la alimentación, la movilidad funcional, el cuidado de los productos de apoyo personales, como ser el bastón, el andador, pero también los audífonos o los anteojos, la higiene personal, la actividad sexual y el descanso.
Nosotros vamos a enfocarnos ahora en lo que es la movilidad funcional. Seguimos. Es importante entonces planificar todas estas actividades que mencionamos anteriormente para que resulten eficientes. Entonces, dar a la persona el tiempo para poder participar de ellas, observar el cansancio del paciente y permitir que descanse cuando lo necesite, mantener posturas adecuadas, nosotros como cuidadores, que faciliten la actividad al paciente y evitar esfuerzos innecesarios, ya que pueden haber actividades que se puedan hacer de manera sentada. Y facilitar los productos de apoyo siempre que se necesiten. Como dijimos, no solamente un bastón o un andador, sino los audífonos, los anteojos, dentadura, todos aquellos elementos que puedan requerir nuestro paciente. Bien, entonces, ¿qué es la movilidad funcional? Entendemos por movilidad funcional al moverse de una posición o un lugar a otro durante la ejecución de las actividades cotidianas, como es el caminar o desplazarse en silla de ruedas, transportar objetos y cambiar de una superficie a otra. Nos vamos ahora a detener en 3 tipos de transferencias, que es de la cama a la silla de ruedas, de la silla de ruedas a la silla o al inodoro, y de estar sentado a estar de pie. Antes que pasemos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quiera aportar? Vemos. A ver, vamos a la sala de chat. Vamos a ver. Hasta ahora no veo consultas, así que bueno, por favor vayan dejándolas, aportes de lo que se les vaya surgiendo, así vamos a ir viendo el chat e ir compartiendo vivencias también. Dale. Bueno, continuamos entonces. Seguimos. Bien, entonces dijimos que íbamos a estar hablando dentro de lo que es la movilidad funcional. Vamos a estar describiendo cómo son los procesos para las transferencias. Ahora sí, pasamos. Sí, vamos a ver. Tiene sus tiempos. ¿Ya? Bien. Ahí está. Bueno. Anterior a esa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, cuando tenemos que trasladar a un paciente de manera segura, desde la cama a la silla de ruedas, lo que primero que tenemos que hacer es colocar la silla en posición perpendicular con respecto de la cama y mantenerla frenada. El paciente va a estar sentado en la cama. El cuidador se va a posicionar frente al paciente con un pie delante del otro. El paciente va a poner sus manos en los hombros del cuidador mientras el cuidador lo sujeta de la cintura y va a poner los pies en el suelo y va a bloquear con los pies del paciente para que no se flexionen las rodillas involuntariamente y el paciente no vaya cayendo. El cuidador va a girar junto con el paciente una vez posicionado frente a la silla y va a flexionar las rodillas de forma que el paciente pueda sentarse en la silla. Una vez sentado, se debe mantener una postura correcta, con el tronco erguido, la cabeza alineada, y los pies deben apoyar en el suelo o, en el caso de que lo requiera, una banqueta. Ahora vamos a ver la imagen que le va a ver mucho mejor. Pasamos. Un segundo. Mientras tanto, les recordamos que para la certificación tienen que poner su nombre, apellido y su mail en el chat, ¿sí? Vamos a estar sacando los datos de ahí.
¿Dudas? Mientras. A ver. Se me destraba. Bien, ahí buenísimo, muchos están aportando sus datos, así que bárbaro que se Aprovechemos sigan para sumando. adelantar. A ver. Ujú. A ver si pasa ahora. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahí podemos ver las imágenes, lo que describimos hace unos momentos, en el que el cuidador va a sostener al paciente desde la cintura, traba con sus rodillas y luego con sus pies al paciente para que no se flexione de manera involuntaria. Acá el paciente debería estar sosteniéndolo por los hombros al cuidador, y luego hace un movimiento en conjunto, un giro, para poder posicionar al paciente de manera adecuada. Seguimos. Bueno, de manera inversa, cuando tenemos que transferir al paciente desde una silla de ruedas al inodoro o a otra silla, conviene obviamente que las superficies estén a la misma altura, se coloca la silla perpendicular a la otra, siempre frenamos la silla de ruedas, sacamos los posapiés y el reposabrazos del lado donde esté la otra silla y se vaya a trasladar al paciente. El paciente va a poner las manos en los hombros del cuidador mientras él lo sujeta por la cintura. El paciente pone los pies en el suelo y el cuidador sujeta con su rodilla más avanzada la rodilla correspondiente para que no se flexione de manera involuntaria. Y se gira el cuidador junto con el paciente, una vez posicionado frente a la silla, flexiona las rodillas conjuntamente de forma que el paciente pueda sentarse. Pasamos a la siguiente. Bien. Cuando el paciente está sentado y lo necesitamos parar. Siempre es recomendable que la persona mayor se ponga de pie, si no hay una clara contraindicación, aunque no pueda caminar. Por más que tengamos un paciente que tenga movilidad reducida, que sabemos que no camina, siempre lo vamos a alentar a que se pare. Entonces, en esta maniobra, el cuidador se va a colocar enfrente del paciente, colocando los brazos alrededor del cuello y los suyos en la cintura, con el objeto de lograr la extensión de ambas caderas para que mantenga la bipedestación. Así que, bueno, esa es la última maniobra. Con respecto de las ayudas para la marcha. Acá en este ejemplo, lo que estamos viendo es que el cuidador asiste a la persona durante la marcha. La marcha puede ser asistida por una persona o por equipamiento. En este caso estamos viendo, lo vamos a hacer nosotros, los cuidadores, y como dijimos ya anteriormente, siempre que la persona pueda, el cuidador debe fomentar esta actividad, la del caminar. La manera más segura es hacerlo con el cuidador colocándose delante del paciente y se agarra con ambas manos por los codos del paciente. El paciente coloca las manos encima de los antebrazos del cuidador, de modo que queden en contacto los antebrazos de ambos. Esto supone que el cuidador tiene que ir caminando hacia atrás. Antes de pasar a la siguiente, y teniendo en cuenta el tema de las ayudas para la marcha, en el caso de que nuestro paciente deambule con andador o con bastón o cualquier otro equipamiento, es importante que estos estén correctamente prescritos por su médico o el médico fisiatra, ya que tienen que estar adaptados a las medidas y a los requerimientos del paciente, ya que un mal uso puede fomentar el riesgo de caídas. Entonces, eso es muy importante que el equipamiento sea el adecuado para el paciente. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vamos a pispear por las dudas. Me parece que no. Bueno, seguimos entonces. Sí. Vamos a destrabar.
Recuerden que no hace falta poner el DNI, ¿sí? Muchos están poniendo el DNI, no hace falta, y muchos me ponen su nombre y su DNI, pero no su correo. Bien. Bueno, entonces, vamos ahora a seguir, hablamos de lo que es la transferencia del paciente y las ayudas para la marcha. ¿Cuáles son las alteraciones que nos podemos encontrar en un paciente que tenga algún tipo de alteración en la marcha y el equilibrio? Y la prevención de las caídas. Algunas consideraciones con respecto de las alteraciones de la marcha. En el envejecimiento, así como dijimos que hay un proceso de envejecimiento que es fisiológico, también existe un patrón de marcha normal que se da en el envejecimiento. Que esto es muy importante que se tenga en cuenta cuando estamos trabajando con adultos mayores. Este patrón se caracteriza por tener una disminución de la velocidad de la marcha, y esto es medido por debajo de los 0,6 metros por segundo. La longitud del paso disminuye también el braceo, que es el movimiento de los brazos que acompañan el acto de caminar. Disminuye la cadencia, que es el número de pasos por minuto, al mismo tiempo que aumenta la base de sustentación. Entonces el paciente va a caminar con las piernas más abiertas. Aumenta el tiempo del apoyo en los pies y disminución de la rotación de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Entonces, todas estas cuestiones en conjunto va a hacer que el paciente pueda tener mayor o menor dificultades en la marcha y mayor o menor riesgo de caídas. Sacando, digamos, este patrón que se va a dar en todo adulto mayor, también existen otros tipos de patrones de marcha, que son los patrones de marcha patológica, tenemos montones, que tienen diferentes tipos de causas, ya sean neurológicas, cardiovasculares, osteomusculares, sistémicas o inespecíficas. Por ejemplo, la marcha parkinsoniano, donde el paciente, además de tener un paso corto y rápido, también tiene mayor inestabilidad, tiene rigidez a nivel general, intercala periodos de freno abrupto de la marcha, etc. O pacientes que tengan secuelas por ACV, donde van a marchar con uno de los miembros y tienen una hemiplegia extendido, arrastrando el pie. Bueno, todos ese tipos de marchas son marchas patológicas, no se van a dar en un paciente solo por el hecho de ser añoso, ¿sí? Entonces, obviamente, cada causa va a conllevar diferentes tipos de precauciones. Sí, seguimos. A ver. Duérmela. Se duerme la diapo, se queda ahí congelada. A ver, Bueno, igual vamos bien. Ahí vamos va. con el tiempo bien. Bueno, vamos a pasar entonces a las caídas y a los riesgos de caídas. Tenemos que entender el concepto primero de caídas, a qué llamamos caída. Se considera caída a todo episodio que ocasiona un cambio de posición del individuo, que ocurre de forma brusca y no intencionada, y que lleva al sujeto a quedar tendido en un nivel inferior al que ocupaba previamente, sobre un objeto o superficie que frecuentemente es el suelo, pero que puede ser, por ejemplo, una escalera. Y tenemos que tener en cuenta que las que se produzcan por mareos o convulsiones o un síncope o un delirio no forman parte de la definición de caída que vamos a estar evaluando hoy, ¿sí? Esas son otro tipo de situaciones que no es precisamente una caída. Seguimos. Bueno,
cuáles son las circunstancias de las caídas. Y esto es algo muy importante que nos tenemos que llevar de la clase de hoy. La mayoría de las caídas en los ancianos se producen en lugares cerrados, y los lugares más frecuentes son el baño, el dormitorio y la cocina durante la realización de las actividades cotidianas. O sea que está todo relacionado, lo que dijimos con adaptación del entorno del paciente para prevención de riesgo de caídas, las alteraciones de la marcha que puede tener el paciente, la actitud de la marcha fisiológica por el hecho de ser un paciente añoso, todo eso hace que tengamos que tener en cuenta todas estas herramientas para poder lograr una mejora en la calidad de vida del paciente. La actividad entonces que más favorece las caídas es el acto de caminar o intentarlo, o sea, en el momento cuando hablamos recién de los traslados del paciente y la movilidad funcional, en esos son los momentos en el que tenemos más riesgo de que el paciente se caiga. Y la mitad de las caídas suponen una perturbación en la base de apoyo de la persona que se cae, como es el caso de un resbalón o un tropezón. Seguimos. Entonces, existen factores intrínsecos o propios del anciano que favorecen las caídas, y el más importante es el trastorno de la marcha y del equilibrio, y esto es un predictor de las caídas. A mayor trastorno y mayor inestabilidad, mayor riesgo de caídas. La pérdida de fuerza en los miembros inferiores, el deterioro cognitivo y las alteraciones visuales le siguen en frecuencia e importancia. Seguimos. Nadia, nos hacen una pregunta. Sí. Si se puede especificar en qué tipos de pacientes podemos realizar estas maniobras. Bien. Las maniobras de traslado, de transferencia de paciente, las podemos utilizar en un paciente que tenga algún grado de dificultad de la movilidad. Puede ser un paciente que tenga una movilidad reducida, puede ser un paciente, si estamos transfiriendo de lo de la silla a la cama o de la cama a la silla, puede ser un paciente postrado, siempre que no tenga una clara contraindicación, que tenga que estar inmovilizado, lo podemos hacer, ¿sí? Es adaptable a todo tipo de pacientes según el grado de dependencia que tenga. Y obviamente el paciente, como dijimos, si puede caminar, más allá de que tenga una marcha inestable, lo vamos a alentar a caminar. Siempre, y si está acostado y no se para, bueno, se sienta. Siempre hay que tratar de alentarlo a ir un pasito más, justamente, ¿sí? Bien, entonces, seguimos con los factores intrínsecos o propios del anciano. Bueno, ya dijimos los factores intrínsecos. Seguimos con la siguiente. Bien, con respecto de los factores extrínsecos o los factores externos al anciano, vamos a tener en cuenta las irregularidades que pueden existir en los suelos o en las viviendas, los obstáculos, el calzado inadecuado, los desniveles, las alfombras y cables sueltos, la iluminación insuficiente, ausencia de barras en la ducha, como ya lo mencionamos anteriormente. Y todos estos factores, más allá de, digamos, de nuestro rol de cuidador, es bueno poder educar a las familias y al propio paciente sobre estas medidas que pueden tomar, ya que va a generar un gran impacto en la prevención de caídas. Seguimos. Bueno, entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Cuáles son las intervenciones terapéuticas? Actualmente existe acuerdo en considerar como útil la intervención terapéutica global sobre las múltiples dimensiones que influyen en nuestros problemas, como ya estuvimos viendo. Entonces, son múltiples profesionales, incluidos la familia y cuidadores, los que deben ponerlas en marcha y ser posible de una forma coordinada para conseguir una mayor eficiencia, ya que una sola medida no es suficiente, pero si sumamos muchas medidas, vamos a lograr una mayor eficiencia.
Seguimos. Medidas no farmacológicas. Bueno, valorar al anciano y al entorno donde vive, valorar los factores de riesgo que ya estuvimos mencionando y actuar sobre los que sean prevenibles o tratables, como mejorar la iluminación, sacar las alfombras, etc. Educar a la población, a la familia, a los cuidadores y al propio anciano sobre ello, decirle al paciente que esas medidas son útiles porque van a lograr que tenga mayor seguridad y mayor estabilidad. Mejorar el entorno vital de los mayores dentro y fuera del domicilio. Actuar específicamente sobre los fármacos y déficits sensoriales para disminuirlos, sabiendo que 4 o más fármacos aumentan el riesgo. Esto tiene que ver con los pacientes que están polimedicados. En la población adulto mayor, la mayoría de nuestros pacientes toman más de 4 fármacos, y tenemos que, como los médicos tratantes, debemos tener en cuenta cuáles son los fármacos problema o la medicación inadecuada o potencialmente inadecuada, que pueden favorecer el riesgo de caídas, la inestabilidad, trastornos en el equilibrio, etc. Realizar programas específicos e individualizados de ejercicio físico para mejorar la fuerza muscular y evitar la sarcopenia, que ahora vamos a hablar un poquito también de eso. Mejorar el equilibrio y la marcha, mejorar la flexibilidad y resistencia tanto del músculo como del hueso, utilización, mantenimiento y prescripción correcta de ayudas técnicas, y esto se refiere con el tema del equipamiento que también estuvimos hablando, y mejorar la alimentación y nutrición, especialmente en los ancianos frágiles, aportando suplementos nutricionales si es preciso. Bien, seguimos. Bueno, ¿cuáles son las medidas farmacológicas que tenemos disponibles? Bueno, como médicos, dar solamente los fármacos indicados y los imprescindibles, retirando, si es posible, todos los implicados en favorecer las caídas, la osteoporosis y los trastornos de la marcha y el equilibrio. Por ejemplo, las benzodiazepinas, por ejemplo, los neurolépticos o los diuréticos, medicación que en la población del adulto mayor se utiliza muchísimo. Entonces, realmente ver y poner en una balanza si es imprescindible o no. Tratar las deficiencias de vitamina D y de vitamina B12. Tratar la osteoporosis en personas mayores que la padezcan. Seguimos. Bueno, algunas conclusiones. Observar al paciente cuando camina y cuando realiza las actividades cotidianas. Si utiliza alguna ayuda técnica, incluidos los anteojos o audífonos, preocúpese de que los lleve y esté correctamente adaptada y prescrita por su médico. Procure que lleve un calzado adecuado y vaya al podólogo si lo necesita. Evitemos las pantuflas o el calzado que sea demasiado grande, o cualquier tipo de calzado que le pueda ayudar a tropezarse y a resbalarse. Algo muy importante, no lo sujete, o sea, no sujetar al paciente o no impedir que camine, pero si cae hay que atenderlo de manera inmediata, y esto es registrar las caídas, informar al médico, hacer un registro de justamente en qué momento se da la caída, en qué circunstancia, como lo hablamos, poder diferenciar si es una caída propiamente dicha o se trata de un síncope o una convulsión o otro episodio que no consideramos caída. Dar aviso para poder ser evaluado el paciente. Y una vez que sea evaluado, se tomarán medidas a futuro para evitar recurrencias de caídas. La mayoría de las caídas no tienen tanta implicancia en el riesgo de fracturas. De los pacientes que se caen, no es que todos se fracturan, pero sí el impacto que genera el miedo en el paciente, el miedo a querer levantarse, el miedo en la familia, los dolores musculares que van a hacer que utilice muchos fármacos para el dolor. Un montón de cosas se generan luego de una caída y genera muchísimo impacto, no solamente una fractura de cadera, que también, pero hay que tener en cuenta también todo eso. Entonces, si lo podemos evitar, mejor, y no desalentar al paciente.
no dejarlo inmovilizado, al contrario. Facilítele ejercicios adecuados a su condición, que bueno, ahora vamos a hablar un poquito del tema de los ejercicios adecuados al paciente. Bien. Vamos a seguir entonces con las conclusiones prácticas. Ocupémonos de que se traten la osteoporosis y la déficit de vitamina D y B, que ya lo estuvimos hablando. Aporte una dieta adecuada y equilibrada, con suplementos nutricionales y precisa, y con ingesta de líquidos pertinente. Una dieta adecuada y equilibrada en un adulto mayor requiere de aporte proteico en todas las comidas, que es algo que muchas veces no se da. A veces el paciente ingiere proteínas en una sola comida diaria y eso es insuficiente. Tenemos que darle una adecuada ingesta proteica, carne, huevo, pollo, pescado, todos los días en las comidas. Controlar las enfermedades crónicas, la visión, la audición. Hay pacientes que tienen alteraciones visuales que se pueden corregir y eso va a generar que tenga mejor el campo visual y es un sentido más que le estamos aportando al paciente, que es un montón. Vigilar los riesgos en el hogar y entornos habituales del anciano. ¿Cuáles son los lugares por donde se mueve el anciano? Bueno, saber que ahí no pueden haber cables sueltos, no pueden haber alfombras, no pueden haber bordes de muebles que sobresalgan, etc. Administrar cuidadosamente la medicación y conocer los principios activos que le está dando, revisar la lista de los medicamentos problema. Bueno, esto es lo que hablamos recién un poquito, la lista es enorme, pero los más frecuentes que se utilizan, como las benzodiazepinas o los neurolépticos como el haloperidol, diuréticos, y bueno, después voy a dejar la info también para si lo quieren revisar, cuáles son los medicamentos problema. Seguimos. Bien. Actividad física y ejercicio. Esta es la última parte de la charla, que es una actividad física, es cualquier movimiento corporal que esté producido por los músculos y que ocasione un gasto de energía superior al estado de reposo. La actividad física abarca el ejercicio, pero también abarca otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de las tareas domésticas o actividades recreativas. Seguimos. ¿Tenemos una pregunta? Sí. Nos preguntan, si el paciente no tiene movilidad porque no comprende, ¿cómo se hace para pasarlo de la cama a la silla? ¿Es de contextura y si es de contextura grande? Bien, bueno, si es de contextura grande quizás se necesite más de una persona para poder movilizarlo, ¿sí? Y con respecto a la comprensión, cuando nos encontramos frente a un paciente que tenga algún tipo de déficit cognitivo, hay que ser evaluado, pero si comprende las órdenes simples, como siempre es importante poder anticiparle al paciente los movimientos y las maniobras que vamos a hacer. De manera simple y clara, hablándole cuidadosamente a los ojos y frente a un paciente que esté dentro de todo lo más despierto posible para que nos ayude a poder realizar el movimiento junto con su colaboración. Eso siempre va a depender del paciente que tengamos enfrente. Y bueno, obviamente de ser necesario, si es de contextura grande, se va a necesitar otra persona de apoyo para que pueda ayudar a hacer el traslado. Bárbaro, seguimos. Bueno, vamos, así como hablamos del envejecimiento, que existe un envejecimiento fisiológico, hablamos también que existe un tipo de marcha fisiológica en el adulto mayor, y esto también está todo relacionado con los cambios que se producen a nivel músculo esquelético de un paciente añoso. Vamos a hablar por qué tiene esta marcha, por qué le pasan, por qué tiene mayor riesgo de caídas. Pues suceden cosas a nivel muscular, a nivel articular y a nivel óseo. Vamos a escribir algunas poquitas, las más importantes. A nivel muscular, en el adulto mayor se va a dar lo que se llama como atrofia muscular, en donde la masa del músculo va a disminuir, al mismo tiempo que se produce un aumento de líquido intersticial y de tejido adiposo. Entonces las fibras musculares se van reemplazando por tejido adiposo,
Esto hace que se acorte y que se debiliten los músculos, y teniendo en cuenta esto, la fuerza de las extremidades inferiores se pierden más rápido que las superiores. Seguimos. Tenemos dos preguntas. Ujú. Una dice, en el circuito de movimientos que se realizan a la hora de la asistencia de un lugar a otro, ¿qué debemos tener en cuenta para cuidarnos? Y la otra, ¿qué quiere decir sistemática y específica? Bien. Bueno, con respecto de la primera, teniendo en cuenta que le estamos trasladando al paciente, que estamos asistiendo al paciente en la marcha, es importante tener una silla en el extremo donde el paciente va a ser trasladado, por si se cansa, se puede sentar, darle nosotros la seguridad, ya dijimos a través de esa maniobra que explicamos, pero hay muchas técnicas para el traslado de un paciente al otro, esa es la manera más segura, pero siempre es importante explicarle al paciente que si está cansado o que si notamos que se empieza a cansar o a debilitar, ofrecerle una silla para que se siente, para que descanse en el momento de la marcha, ¿sí? Y nosotros como cuidadores mantener una buena postura, no encorvarnos, no hacer fuerzas innecesarias, estar cómodos para poder generar el movimiento de manera segura para el paciente y también para nosotros. Y con respecto a sistemática y específica, no sé de qué tendríamos que ver para atrás. Respecto de qué estaba hablando. La persona que hizo la pregunta sobre sistemática y específica, ¿querés reformularla? ¿A qué te estabas refiriendo? Mientras tanto, puedo seguir con otras preguntas, ¿sí? Bueno, dale. Cuando cae un paciente, ¿puede ser que tenga rota la cadera antes de la caída? Y generalmente el impacto hace que se genere la fractura en el momento de la caída. En el caso de fracturas previas a la caída, y hay que ver el contexto. No, el paciente se cae y en el momento del impacto puede generar una fractura o no. Lo que se producen como microfracturas es otra condición que eso sucede en pacientes que tienen osteoporosis, sí predispone a las microfracturas de cualquier parte del hueso, pero una fractura antes de la caída no suele suceder. O sea, sería difícil no darse cuenta que está fracturado antes de una El caída. paciente va a estar en ese momento el paciente va a estar con dolor al movilizarse, Claro. vamos a notar algo en la clínica del paciente que nos va a estar diciendo que algo está pasando. Claro. Hay indicios anteriores de que eso suceda. Exacto. Bien, otra pregunta. ¿Cómo incorporar a un paciente luego de una caída, sobre todo si el cuidador está solo? Bien. Teniendo en cuenta la caída como la definición que lo dijimos, ¿sí? Si el paciente hay que evaluar el contexto, llamar rápidamente, en el caso de que sea una caída grave, un impacto grande, llamar al sistema de emergencias, y si fue en un resbalón o algo que fue, digamos, una caída lenta, bueno, tratar de incorporarlo al paciente. Si estamos solos, lo primero que hay que hacer es comunicarse para que justamente venga la ayuda y pueda ser evaluado ese paciente. Una vez que sea evaluado y que no hay riesgo de fracturas o de TEC o de ninguna otra lesión grave, bueno, primero siempre hay que evaluarlo al paciente. Perfecto. Otra pregunta. Ahí, ¿El calzado sí. apropiado serían las suelas antideslizantes? Serían las suelas antideslizantes, sería un calzado que agarre el tobillo del paciente, evitar pantuflas, evitar ojotas o chancletas, o calzado que esté grande, que le quede grande al paciente. Bien. ¿Cómo movilizar a un paciente con escaras y dolor? Bien.
El paciente, bueno, esa va a formar parte de otra charla, Sí. de otro encuentro, cuando se hable de paciente postrado, inmovilizado, prevención de escaras, tratamiento de escaras, pero ahí la clave va a estar en, primero, el equipamiento, que tiene que ver con una cama ortopédica y un colchón antiescaras, que funcione adecuadamente. El paciente va a requerir rotaciones diarias, cada 2 o 3 horas durante el día, cada 4 o 5 horas durante la noche. Las rotaciones hay que hacerlas no por fricción, sino por levantamiento. Hay que ser muy cuidadoso para evitar que se siga lastimando la piel. Cuidados de la piel, correcta higiene, hidratación, curación de las escaras dependiendo del tipo de escaras que tenga. Bueno, es bastante amplio que se va a tratar en una próxima charla. Sí, les recuerdo también con respecto a estos temas que tenemos algunos videos tutoriales subidos en nuestra plataforma de YouTube, donde pueden revisar sobre la rotación del paciente y sobre las escaras. Hay videos tutoriales que están muy buenos, así que pueden buscar la información ahí también. Tenemos muchas preguntas. Bueno. Otra, en un paciente postrado que no se levanta la picazón del cuerpo, ¿es debido a eso que no se levanta? Que el que no se levante, ¿qué podemos hacer para evitar las heridas en la espalda? Bueno, lo que dijimos para evitar las heridas en la espalda, mantener la piel limpia e hidratada, hacer las rotaciones del paciente, tener el equipamiento correspondiente, que es la cama ortopédica, el colchón antiescaras, cuidados de la ropa, que la ropa no esté arrugada en la espalda, contacte con ropa principalmente de algodón, lo mismo en las sábanas, que sean de algodón, y mantener una buena nutrición del paciente, una buena alimentación. A veces por déficit proteicos o diferentes grados de desnutrición también favorece a la formación de escaras. Bien. ¿Qué sugieren para favorecer el apetito en adultos mayores con depresión cuya familia no quiere que se medique con psicofármacos? ¿Cómo me puedes repetir? ¿Qué sugieren para favorecer el apetito en adultos mayores con depresión cuya familia no requiere que se medique con psicofármacos? Bien, bueno, ahí es bastante complejo. Por un lado tenemos un paciente que tiene una patología psiquiátrica no tratada o inadecuadamente tratada, y por otro lado, negativismo a la ingesta. Hay que ver si el paciente tiene algún grado de desnutrición. En el caso de que el paciente tenga dificultades con respecto al apetito, hay medicación que se le puede dar para estimular el apetito, pero primero hay que hacer un abordaje completo del paciente. Valorar el estado nutricional, valorar el estado anímico y poder tratar el estado anímico, hablar con la familia justamente para poder abordar todo el tema en conjunto. Bien. ¿Vos tenés gente hablando alrededor? Paréntesis. Sí. Perdón, están en una capacitación también acá, ahí ya le pedí que baje un poco el volumen. Claro, para que no se superponga. Sí. Bueno, otra pregunta. Tenemos 2 preguntas más y seguimos, ¿sí? Sí. Les recuerdo que sí, que quedan todos los videos colgados en YouTube, así que por eso no hay problema. Si un paciente se levanta de la mesa y ha caminado cierta distancia y dice que se va a desmayar, ¿está bien acostarlo en el piso? Bueno, para evitar que se acueste en el piso, es conveniente tener una silla, por ejemplo, cerca para poder sentarlo al paciente y anticipar al paciente que cuando se empieza a sentir cansado o que se siente mareo, poder darle el tiempo para que descanse. Con los pacientes hay que tomarse su tiempo, no apresurarse, y también decirle al paciente que se tome su tiempo, que no se apure, para que tenga descansos entre diferentes ya sea una movilización o del acto de comer a trasladarse a otro lado, poder ofrecerle el tiempo de descanso para que pueda recomponerse y continuar con su actividad. Pero bueno, en el caso así, de no tener una silla, no tener nada al alcance, se lo sienta en el piso, se lo acuesta en el piso. Bien. La última, un paciente con tracción esquelética, ¿cómo movilizarlo? Bien.
Bueno, eso también va a ir formado parte de la próxima charla, con todos los cuidados especiales que eso conlleva, pero lo que hablamos anteriormente, tratando de hacer las maniobras lo más, digamos, lo más adecuadamente posible, tener en cuenta que si el paciente está inmovilizado, vamos a tener que tener en cuenta los tiempos de inmovilización que tenga ese paciente, y poder permitir el movimiento del resto de los miembros que no estén inmovilizados, ¿sí? Ya que el paciente es un todo. Entonces, del hecho que tenga alguna atracción no significa que tenga el resto del cuerpo inmovilizado, y bueno, favorecer el movimiento del resto del cuerpo. Claro. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Estábamos hablando, sí, de los cambios que sean fisiológicos a nivel músculo-esquelético. Hablamos de lo que pasa en el músculo, vamos a hablar de lo que pasa a nivel articular. A nivel articular hay un deterioro de las superficies articulares, se produce un contacto entre ambas carillas articulares. A nivel de la columna se adelgazan los discos intervertebrales, el disco se va volviendo más duro, más consistente y más delgado. Se produce una cifosis de la columna dorsal, con una flexión anterior de la cabeza, de la nuca, de los codos y de la muñeca. Hay una flexión de la cadera y de las rodillas también. Y, como dijimos, las articulaciones del miembro inferior son las que soportan mayor presión y, por ende, va a presentar mayores cambios de desgaste. Seguimos. A nivel óseo. A nivel óseo vamos a tener una pérdida progresiva de la densidad ósea, que en un principio va a afectar el hueso trabecular y luego al hueso cortical. A nivel general se van a adelgazar las trabéculas del hueso esponjoso, y también va a existir una menor capacidad de reparación de las microfracturas, que es lo que estuvimos hablando un poco. Seguimos. Entonces, teniendo en cuenta todos estos cambios, vamos a definir lo que es la sarcopenia, que ya lo estuvimos mencionando, que se trata de una pérdida de masa muscular asociada a una pérdida de fuerza o pérdida de la función muscular, es decir, la habilidad para realizar las actividades de la vida cotidiana. Y es un hecho que acompaña el envejecimiento, aunque no siempre tiene consecuencias clínicas. Quiere decir que a pesar de que el paciente quizás tenga una pérdida de la masa muscular, que ya dijimos que eso sucede en el músculo, que se asocia a una pérdida de fuerza, no siempre va a tener una implicancia clínica. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Seguimos. Bien. Vamos a hablar sobre los tipos de ejercicio, qué cosas nosotros podemos hacer con el paciente para mejorar estas condiciones a nivel músculo-esquelético. Vamos a hablar sobre los ejercicios de resistencia o ejercicios aeróbicos, sobre los ejercicios de fuerza muscular y sobre los ejercicios de flexibilidad o estiramiento. Siguiente. Los ejercicios de resistencia o ejercicios aeróbicos, el efecto principal es aumentar la capacidad del sistema de transporte de oxígeno para llevar la sangre oxigenada al músculo activo. Esto va a limitar la fatiga muscular y va a mejorar la tolerancia cardiorrespiratoria. Entonces, después de este tipo de entrenamiento, es posible realizar actividades físicas por un periodo de tiempo más largo sin que el paciente se fatigue de manera excesiva. Y cualquier actividad que aumente el ritmo cardíaco y la respiración por un largo tiempo puede ser un ejercicio de resistencia, como por ejemplo el caminar, el barrer, el bailar, el correr o nadar. Este tipo de ejercicios se asocia con menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Seguimos. Bueno, hay algunos ejemplos de ejercicio de tipo aeróbico. La siguiente. El ejercicio de fuerza muscular, que es el más importante y es algo que realmente el paciente necesita poder llevarlo a cabo. Es la fuerza y resistencia muscular, que puede ser uno de los puntos más importantes a trabajar en la prescripción del ejercicio físico. Entonces,
cuando vamos a prescribir, cuando vamos a indicar ejercicio físico, este no puede faltar. El ejercicio de fortalecimiento es la única estrategia rehabilitadora que ha demostrado tener un efecto anabólico en el anciano. ¿Esto qué quiere decir? Es el único ejercicio que demostró que genera aumento de masa muscular, aumento de la fuerza muscular, aumento de las fibras musculares. Entonces es algo que realmente tiene un impacto muy, muy poderoso. Una sesión de ejercicio de fortalecimiento activa toda la maquinaria celular responsable de la síntesis de proteínas. Entonces es importante que el anciano que participe de un programa de ejercicio tenga una dieta con un contenido de proteínas apropiado, que es lo que estuvimos hablando. Que el paciente no se saltee comidas, que pueda tener un almuerzo, que pueda tener una cena. Muchos pacientes no cenan, entonces se está perdiendo una oportunidad de incluir proteínas en su dieta. Seguimos. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de ejercicios de fuerza para un paciente. Obviamente todo esto va a ir abocado a cada paciente. Con el paciente que tengamos enfrente vamos a poder hacer más o menos ejercicios, dependiendo de su grado de estabilidad, ¿sí? Seguimos. Ejercicios de estiramiento o de flexibilidad. Bueno, dijimos que los cambios que ocurren con el envejecimiento en el tejido conectivo, incluyendo los tendones, los músculos, los ligamentos y la cápsula articular, limitan el rango articular, hacen que sea que esté todo más flexionado. Entonces, haciendo ejercicios de flexibilidad o de estiramiento, va a hacer que mejore la capacidad del individuo para realizar tareas cotidianas de la vida, ¿sí? Y mejorar así su independencia. Seguimos. Hay algunos también ejemplos de ejercicios de elongación. Seguimos. Bueno, y acá hay algunas recomendaciones que por supuesto van a ser adaptadas a cada paciente, en donde se recomiendan los ejercicios de flexibilidad, de resistencia y de fortalecimiento. Dependiendo en cada caso, pueden ser ejercicios que se pueden hacer todos los días, casi todos los días, o de 2 a 3 veces por semana. El grado de la intensidad de las repeticiones van a ir graduándose de a poco, a medida que se vayan haciendo este tipo de ejercicios. Seguimos. Bueno, el anciano frágil. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente frágil? ¿Qué es un paciente frágil? Un paciente que está polimedicado, o sea, que tiene más de 4 fármacos, un paciente comórbido, que tiene muchas patologías, un paciente que tiene algún grado de deterioro cognitivo, como puede ser una demencia de tipo Alzheimer, una demencia mixta, demencia por cuerpos de Lewy, un paciente que que sea dependiente para las actividades de la vida diaria. Entonces, en este paciente, los beneficios también van a ser muy importantes en esta población, aunque basándonos en los mismos principios, el caso del anciano frágil requiere recomendaciones diferentes. La intensidad debe ser menor, por lo menos el comienzo del programa de ejercicios. El entrenamiento aeróbico debe ser más moderado, con una frecuencia de 3 veces por semana y una duración de 20 minutos. Y en el caso de que estemos con un anciano muy débil, puede no tener la capacidad para realizar ejercicio aeróbico, por ejemplo. Entonces, de ser el caso, es necesario empezar con un ejercicio de fuerza hasta que mejore lo suficiente para permitirle añadir el componente aeróbico, ¿sí? Seguimos. Bueno, acá tenemos algo de la bibliografía de lo que fue la charla de hoy. Pueden encontrar muchísima información en el Manual de la Buena Práctica en Cuidados a las Personas Mayores de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en el Manual de Cuidados Generales para el Adulto Mayor de Funcional o Dependiente, del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Instituto Federal de México, y las fichitas de ejercicios son del Programa de Ejercicios para Adultos Mayores de la Universidad de Kinesiología de Chile. También hay un programa que no lo incluí acá, hay un programa de ejercicios que se llama Otago, así como suena, Otago,
que está bastante bueno, que también va indicando los diferentes tipos de ejercicios según el paciente, con la intensidad y duración de acción, que está bastante bueno. Así que bueno, seguramente habrán algunas otras preguntas, o lo que quieran compartir, es bienvenido. Aprovechen ahora, preguntas que tengan, dudas. Quienes no pusieron sus datos, no hace falta el DNI, recuerden, con nombre, apellido, dirección de correo electrónico y la localidad a la que pertenecen es suficiente. Nadia, toma agua, ya puedes tomar agua. Tomo agua, ¿puedo tomar agua ahora? Bueno, gracias a todos y a todas por participar, por su tiempo. Ya saben, estas charlas quedan colgadas en nuestro sitio de YouTube, nuestra plataforma, para quienes no pudieron estar presentes o tuvieron que retirarse antes, o quien le interese, ¿sí? Están colgadas ahí todas, van a estar todas las capacitaciones. Este es el segundo de 4 charlas, capacitaciones que vamos a estar dando. Estén atentos y atentas. Cada 15 días van a ser, ese es el ritmo que tenemos planificado, así que a la brevedad van a estar los temas de la próxima. Así que y ya saben también, si quieren proponer algún tema específico, alguna problemática, algo que ustedes necesiten, en lo que sientan o piensen, observen, que necesitan capacitación, bienvenido. Totalmente. Bienvenidos los aportes. Todos los aportes siempre son bienvenidos, porque también tiene que ver digamos, con lo que uno va vivenciando y lo que necesita, lo que considera que necesita para poder seguir trabajando bien y cuidando al paciente, y de eso se trata, de un feedback. Sí, totalmente. Aparte, ¿quién más que ustedes que están en el domicilio que tienen la posta? Así que... Totalmente, totalmente. Hay una pregunta, a ver. ¿El andador es seguro para evitar caídas? Siempre que esté bien prescripto por el médico fisiatra o el médico tratante, es un buen apoyo para prevenir caídas, pero tiene que ser el adecuado para el paciente. Bien. Cuando la persona adulta pierde la visión, no sé. Hay una pregunta que dice, cuando la persona adulta pierde la visión, ¿a qué te referirás? ¿A las posibilidades de caída? ¿Cómo cuidarlo para que no se caiga? Bien, si el paciente tiene ¿Será pérdida la de la pregunta? visión, ¿Vendrá por ese lado? puede ser. Si el paciente si el paciente no ve, lo tenemos que guiar nosotros, le tenemos que ir indicando, anticipar todas las medidas, obviamente el paciente para que se pueda mover de manera segura. Y si el paciente tiene algún grado de dificultad de la visión que se pueda corregir, siempre es importante poder, o que utilice los anteojos, o que vaya al oftalmólogo para hacer la consulta pertinente, lo mismo los audífonos, lo mismo la dentadura. Hay pacientes que tienen trastornos alimentarios porque no tienen la dentadura adecuada para poder hacerlo. Son cosas que podemos modificar y que va a tener un gran impacto en el paciente. Bien, ahí recibimos nuevos temas para tocar. Buenísimo, bueno. Buenísimo. Bueno, si les parece, Nadia, si no tenemos más preguntas, Nadia, ya te liberamos y nos quedamos un ratito acá para quienes no pudieron subir sus datos personales. Dejamos la sesión abierta un ratito, ¿sí? Y bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos por estar y por participar. Gracias a vos. Hasta luego. Chao, chao.